Aleluya. Benditos, bienaventurados, felices, dichosos aquellos que oyen la palabra de Dios, la guardan y la ponen por obra. La palabra es primero. Si nosotros le damos a la palabra de Dios el primer lugar en nuestra vida, le estamos dando a Dios el primer lugar en nuestra vida. Nosotros servimos y adoramos a aquel que se entregó para que nosotros podamos vivir con Él juntamente por toda la eternidad. Así que vamos a entrar en la palabra esta mañana y hoy día nos toca la parte 9 de esta serie. Ya son 9 semanas. Estamos hablando acerca de qué es este asunto de convertir nuestros recursos primarios, ¿no? Ya saben que el texto base que nos ha servido para esta enseñanza está en Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 18, donde dice que te acuerdes del Señor tu Dios. No solamente cuando tienes problemas, ¿no? No, de repente Satanás ha venido y te ha lanzado dardos de fuego encendidos y estás en un incendio personal y clamas a Dios como si fuese tu bombero. Dios no es tu bombero. Él es tu Señor. Acuérdate del Señor tu Dios. Ahora, una característica del Señor tu Dios en su relación contigo es que Él voluntariamente, intencionalmente, sin ser forzado, sino que siendo su perfecta, buena y agradable voluntad para con nosotros, Él, que es bueno y generoso, ¿qué es lo que nos da? Nos da a nosotros el poder, eso es la habilidad, los medios, nos da la capacidad para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hemos dicho que hay medios que Dios nos ha dado para poder generar recursos. Estamos hablando acá acerca de estos riquezas. Nos ha dado 4 recursos primarios que ya los hemos estado mencionando semana tras semana. ¿Cuáles son estos 4 recursos primarios que pueden ser convertidos en dinero? Trabajo, sabiduría, productos y lo último, capital. Bueno, la semana pasada empezamos a hablar acerca del tercer recurso primario que tiene que ver con los productos. Y por supuesto nadie empieza con este recurso primario y tampoco por el último o el cuarto, ¿no? Primero tú empiezas con trabajo diligente y luego añades sabiduría. ¿Bien? Ahora, si tú aprendes a trabajar con diligencia y encima le añades sabiduría, entonces también te será posible crear productos, que es el tercer recurso primario. Así que sea que tú confecciones, produzcas, fabriques o no algún tipo de producto, este no deja de ser un recurso primario valioso que puede ser convertido en dinero. Ahora, ¿cómo es esto, no, de crear, confeccionar, fabricar productos? Dentro de nuestra ajetreada y ocupada semana laboral probablemente no tengamos tiempo libre para poder hacer este tipo de cosas. Pero hay una forma que Dios nos ha dado, ¿no?, para que nosotros podamos utilizar nuestro tiempo libre de tal manera de que podamos cumplir también con esta tercera conversión, ¿no? Ahora, hay un versículo que es interesante que nos da un vistazo con respecto a esto. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 20, el versículo 9, donde Dios dijo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Por favor, repitan conmigo: 6 días. Ahora es interesante otra vez que Dios nunca nos dice: mira, crúzate de brazos, ora, ¿no?, fija cierta cantidad de dinero, reclama, reprende, ¿no?, y bueno, demanda cierta cantidad y el dinero te vendrá. No, la palabra de Dios nunca te va a decir semejante cosa. En la Biblia hay un llamado a nosotros para trabajar. O sea, apenas creó Dios a Adán, lo puso a trabajar. ¿Están ahí o no? Sí, empezó trabajando, ¿no? O sea, el trabajo es un llamado de Dios. Que trabajemos es algo ordenado por Dios y es su perfecta voluntad para con cada uno de nosotros. Por eso la Biblia no tiene una buena opinión de los perezosos y de los flojos. Lean Proverbios, ¿bien? Y también en el capítulo 12 de Romanos se habla acerca de eso. Ahora, si tú eres la clase de persona a la cual no le gusta trabajar, ¿no?, y estás en tu oficina y estás en la tarde y continuamente estás mirando tu reloj, ¿no?, para ver si ya estás cerca de la hora de la salida, ¿no?, y de repente ya tú sales a las 5 y sales corriendo, marcas tarjeta y te vas a tu casa, con esa actitud no vas a prosperar. Tú tienes que hacer ajustes en tu mentalidad y en tus hábitos laborales.
Otra vez, Éxodo 29. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y esto es importante porque Dios nos está diciendo que nuestra semana laboral, sorpresa, no es de 5, sino de 6 días. O sea, muchísima gente trabaja de lunes a viernes, ¿no? 8 horas diarias normalmente, ¿no? Y eso nos deja a nosotros el sábado libre. Ahora, eso no significa, ¿no?, que tengamos que trabajar 8 horas el día sábado, pero algo que nos puede ayudar a nosotros, los que queremos operar en el tercer recurso primario para hacer esta conversión hacia el dinero, ¿no? Si tú tienes un compromiso laboral con una empresa, una compañía en la cual trabajas de lunes a viernes, entonces lo que tú puedes considerar es tener lo que podríamos llamar un proyecto del sexto día. Y hay mucha gente que opera en esa modalidad con emprendimientos personales y con la creación de ciertos productos, porque hacer esto también es utilizar sabiduría. Ahora, ¿y qué si tú no quieres hacerlo el sábado para dedicarte exclusivamente a tu familia? Bueno, entonces puedes emplear algunas horas extras de lunes a viernes después de terminar tu trabajo. Ya llegas a tu casa después de la hora de salida, ¿no? Y empleas 1 hora y media o 2 horas, y esto sería lo equivalente a un sexto día de trabajo, ¿no? 1 hora y media adicional podría funcionar muy bien para ti. Entonces, si tú eres la clase de persona que estás trabajando con un horario fijo, digamos de 8 a 5, de 9 a 5, de lunes a viernes, y lo que tú ganas te alcanza solamente para cubrir tus necesidades básicas, para poder subsistir y pagar todas tus cuentas, entonces, te lo digo, considera tener un proyecto del sexto día. Considera hacer la conversión del tercer recurso primario, que son los productos. Entonces, si tú le pones tiempo extra a este proyecto, podrás entonces tener un ingreso adicional que te va a poder permitir tener un mejor o más alto nivel económico, ¿no? Así que estoy hablando de algo que se puede convertir en un complemento a su actividad laboral, a lo que ya están haciendo. Y esto no debe competir con su actividad laboral principal de ninguna forma. Ahora, entiendo que cada caso es diferente, todos nosotros operamos bajo diferentes entornos laborales, ¿no? Pero si tú quieres empezar un nuevo emprendimiento, primero tienes que sentarte y tienes que hacer un estudio. Un estudio previo, por supuesto, vas a tener que leer, informarte, estudiar, empaparte al respecto de todo lo que tiene que ver con el producto que tú quieres crear o el servicio que tú quieres prestar. Vas a tener que meterte en la web, navegar, leer artículos y aprender bien la dinámica del asunto, ¿no? Ahora, si tú eres la clase de persona que tiene la gracia y la habilidad para generar contenido, escribir libros o hacer publicaciones o artículos, entonces tú puedes hacerlo en tu casa, en tu computadora, ¿no? En vez de sentarte a ver televisión, puedes hacer eso, ¿no? Hace algunos meses, mi esposa y yo vimos en Netflix una película acerca de una mujer inglesa que creó un producto para niños, ¿no? Eran cuentos de historias ilustradas para niños, justamente con conejitos, con otros animalitos. Y esa mujer es conocida como, la película se llama Miss Potter, ¿no? Miss Potter, ¿no? Y al principio, para sacar adelante su sueño, encontró mucha oposición, ¿no?, limitaciones, pero persistió y su sueño se hizo realidad. ¿Quieren ver ustedes el arte de Beatrix Potter? Bueno, ahí tienen una imagen que nos muestra esto, y estos diseños, estos dibujitos hasta ahora se utilizan en el siglo XXI. Y bueno, ella hizo una contribución, ella creó un producto que fue de bendición para los niños, ¿no? Entonces, Dios te puede dar a ti ideas y sabiduría para que tú puedas crear un producto que sirva de beneficio y de bendición a los demás. Y ese puede ser tu proyecto del sexto día. Ahora, hay una pregunta que yo no sé cómo responderla, pero es: ¿cuántas grandes organizaciones han venido a la existencia debido a que alguien experimentó con una pasión a tiempo parcial? Entonces, si tú regresas en la tarde de tu oficina, llegas a casa y tú quieres pasar ese tiempo con tu familia, no hay ningún problema, ¿no? Separa un par de horas en la noche antes de acostarte, trabajando en tu proyecto, creando tu producto o tu nuevo contenido, y nadie te va a llamar, nadie te va a distraer, nadie te va a mover de un buen tiempo en el cual tú te puedes concentrar mejor. Entonces, si tú tienes un proyecto del sexto día, esto te va a ayudar a ti para poder tener un ingreso extra
de tal manera que se cumpla lo que dice Deuteronomio, donde tú puedes generar o puedes hacer riquezas. Ahora, definitivamente un proyecto del sexto día tiene que estar relacionado con algo que a ti te guste hacer, algo que tú sepas hacer y que lo hagas bien, porque no queremos añadir una carga pesada. Si tú eres el tipo de personas que tu trabajo no te gusta y encima vas a añadir algo más que tampoco te gusta, olvídalo, vas a explotar, vas a sucumbir. Entonces, tiene que ser algo que te guste hacer y que tú puedas hacer bien. Entonces, si tú, aparte del primer y segundo recurso primario, que es el trabajo y es la sabiduría, quieres convertir también productos en dinero, en bendición financiera extra, entonces tú puedes empezar un proyecto del sexto día. Y para eso, obviamente, tienes que sentarte, tienes que orar, tienes que buscar a Dios para recibir ideas y sabiduría de parte de Él. Ahora, ¿cómo luce un buen proyecto del sexto día? Hay algunas características. Hay 5 cosas que conforman un buen proyecto del sexto día, ¿no? En primer lugar, tiene que ser algo que verdaderamente disfrutes hacer. Ya les dije que no queremos añadir una carga pesada. Hermano, si tú haces algo que te gusta hacer, te vas a sentir como un pez en el agua. Yo me acuerdo, hace años me invitaron para dar una conferencia en Huancayo y yo me bajé del bus, había viajado toda la noche, llegué tempranito, ¿no? Y después de tratar un poco con la altura y todo eso y no haber dormido mucho, porque normalmente no duermo ni los buses ni los aviones, ¿no? Me pusieron a enseñar 4 horas seguidas, ¿no? Ahora, no existe superpastor ni supermaestro, ¿no? Pero existe la fortaleza del Señor. Pero cuando uno hace lo que a uno le agrada, entonces más bien te energiza, te empodera, ¿no? Y obviamente tiene que ser algo que tú disfrutes hacer. No te metas a hacer algo que te desagrade. En segundo lugar, no comprometas tu tiempo familiar al hacerlo, ¿no? La familia es importante, entonces si tú tienes hijos pequeños, cuando regreses a casa, juega con ellos, atiéndelos y después de que se acuesten, comienza a trabajar en tu proyecto. Una tercera característica es que no debe costarte más de lo que produce. Entonces, si este proyecto, ¿no?, tú le metes dinero, inviertes y está generando más costos, más gastos de lo que está generando ganancias, entonces tienes que reducirlo a una forma mucho más básica para que se vuelva rentable, ¿no? Si esto te está consumiendo más de lo que está produciendo, entonces no es de Dios, porque todo lo que viene de Dios es rentable, porque Dios nunca trabaja a pérdidas. Toda inversión de Dios siempre va a prosperar. Entonces, voy a decirlo de esta manera, ¿no?, un poco metafórico. Si tu proyecto se ha convertido en una bestia sanguinaria que todo lo consume, ¿no?, y tú estás sirviendo a esa bestia, alimentándola y terminas al final del día agotado y al final del mes lo único que has hecho es trabajar, ¿no?, romperte la espalda solamente para darle de comer a esa bestia y no te ha generado ningún tipo de ganancia, sacrifícala sin ningún problema de conciencia, ¿ok? Entonces todo lo de Dios es rentable. Eso no sería un buen proyecto del sexto día. Bien, y cuarta característica, no debe amenazar tu trabajo diario. O sea lo que tú hagas aparte de tu horario laboral, no comprometas tu compromiso con esa empresa, con esa compañía. Ni tu calidad de trabajo, ni tu tiempo laboral deben ser amenazados. Y la quinta característica es que debería de ser una parte natural de tu conjunto de habilidades, es decir, algo en lo cual tú has sido entrenado, algo para lo cual tú has sido dotado o capacitado y dominas, algo con lo cual tú estás familiarizado y que manejas bien. De eso se trata, ¿no? No te metas a hacer algo simplemente pensando de que, bueno, alguien tiene que hacerlo o no hay nadie más que lo haga, ¿no? Si tú no tienes la aptitud ni la experiencia para hacerlo, no deberías hacerlo. Ahora, voy a volver otra vez a las ilustraciones que he estado utilizando una y otra vez en esta serie. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de David y estamos hablando de José, ¿no? Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, él tenía experiencia con su onda. Era algo que él dominaba y triunfó. Por así decirlo, cuando él se presentó allí en el campamento de los hebreos en el valle de Ela, donde estaba al frente el ejército filisteo,
él llegó con su hacha bien afilada. Estaba listo. Y cuando se paró ahí, ¡puf!, fue una tremenda ejecución. Hablemos ahora acerca de José. Cuando José fue sacado de la prisión y fue llevado para comparecer delante del faraón, él estaba listo. Su hacha estaba afilada y procedió con excelencia y con sabiduría. ¿Están ahí o no? Siempre vas a caer al nivel de tu preparación. Mejor que Scout, siempre listos. Tú y yo tenemos que ser como chispa en bujía, siempre estar ahí. Bien, entonces tienes que fluir dentro de tu conjunto de habilidades. Si lo que tú piensas hacer tiene estas características, entonces se va a convertir en un buen proyecto del sexto día. Ahora, necesitamos saber también que para poder convertir ese tercer recurso primario de los productos en bendición financiera, por supuesto tenemos que hacerlo con la sabiduría y con las ideas que vienen de parte de Dios. Entonces, todo lo que se origina y es hecho en Dios tendrá éxito. De eso se trata, ¿no? Hemos también hablado en esta serie de la manera en la cual nosotros nos colocamos bajo la exposición de la sabiduría de lo alto. Cuando tú y yo, ¿no?, honramos a Dios diezmando fielmente, ¿no? Ya hemos dicho que cuando Dios honra a los que le honran, ya hemos dicho que cuando nosotros diezmamos, Dios no nos retribuye con dinero. O sea, la manera en la cual Dios recompensa o bendice a los diezmadores es con sabiduría e ideas destinadas a triunfar. No estoy hablando acá de planes humanos imperfectos, finitos o limitados. Estoy hablando de algo que viene de lo alto. Ahora, voy a explicar esto en el capítulo 3 de Malaquías, en donde se nos habla acerca del diezmo y de las ofrendas. ¿Sabían ustedes que hay pastores que tienen temor de hablarle a sus congregaciones acerca del dinero, acerca de diezmos y acerca de ofrendas? No para que la gente no se ofenda, para que la gente no se vaya, o piensan de que van a proyectar la idea equivocada, ¿no?, de que está detrás del dinero. Si yo no les enseñase a ustedes acerca de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la mayordomía financiera, yo estaría haciéndoles a ustedes un daño irreparable, irremediable. Mi responsabilidad es hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, enseñarles provechosamente, enseñarles a prosperar conforme al sistema financiero de parte de Dios. Y tenemos que ser balanceados en esto, porque también está el otro extremo. Hay iglesias que nunca paran de hablar acerca de eso. Todo el tiempo te hablan acerca de dinero. Primera ofrenda, segunda ofrenda, sacrificio, compromiso, pacto 1, pacto 2. Es un asalto a los santos con mano desarmada. Y es terrible, ¿no? Porque eso proyecta una idea de codicia y no lo hacen con sabiduría. Bien, el diezmo es algo eterno y tiene que ver con el principio de honra a Dios. Y el diezmo es algo que vino mucho antes de la ley de Moisés. Hay gente que dice que eso no está vigente hoy día porque eso es parte de la ley, cuando en realidad eso vino en la época de los patriarcas. Inclusive podemos hacer un rastreo y terminar en el huerto del Edén, viendo cómo Dios le dijo a Adán que no comiese del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso ilustra la enseñanza del diezmo, porque hay cosas que son exclusivas de Dios. Hay cosas que le pertenecen a Él y que nosotros no tenemos el derecho de tocar, ni tampoco podemos comer de lo que es de Él. Una cosa que no podemos tocar ni tú ni yo es la gloria de Dios. Hermano, nunca trates de robar la gloria de Dios. Nunca trates de glorificarte a ti mismo. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, dice el libro de Salmos, ¿no? Pero tampoco debemos robar, ni tocar, ni comernos el diezmo, ¿no? Porque ¿de quién es? Es de Él, es consagrado, es separado, es apartado para Él. En Malaquías, el capítulo 3, en el versículo 10, dice: traigan todos. ¿Qué significa todos? Todos sin excepción. Uy, la gente se quedó callada. ¡Todos! Es triste, ¿no? Pero hace algunos años un estudio arrojó que solamente el 20% de los creyentes en las iglesias son fieles diezmadores. En inglés se dice shame on you. Ya, pero no voy a traducirlo. Pero qué terrible, ¿no? Cómo tanta gente deshonra al Señor y todo el tiempo lo están buscando como si fuese su bombero. Traigan todos los diezmos al alfolí. Bueno, si la palabra alfolí es complicada, en otras traducciones te dice, bueno,
la tesorería, el almacén, el depósito, ánfora, canasta, como quieran decirlo, ¿no? Y haya alimento en mi casa. Estamos hablando de algo que es de Él. Bien. Y pruébenme ahora en esto, dice el Señor, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. O sea, hay una tremenda bendición declarada o pronunciada sobre aquellos que son fieles diezmadores. Lamentablemente, muchos de estos fieles diezmadores no entienden la naturaleza de tal bendición. Algunos piensan de que Dios los va a retribuir con dinero, pero acá no dice que Dios nos va a dar dinero. ¿Están ahí o no? No dice eso, ¿no? Ahora, el sistema financiero de Dios nos enseña a nosotros, provechosamente, y no nos da dinero. O sea, la Biblia no nos dice que Dios nos da dinero. Él no falsifica billetes ni los hace llover desde allí a la tierra. Dios no te da dinero, te da el poder para generar dinero, como hemos estado viendo en Deuteronomio. Entonces Dios tiene procesos y Él nos ha dado a nosotros estos recursos para que los usemos para este tipo de conversiones, de tal manera que podamos recibir bendición financiera. Ahora, la gente que se sienta a esperar que dinero les llegue sin ningún tipo de conversión, están pasando por alto totalmente el sistema financiero de Dios y por lo tanto van a perderse la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque esperar recibir dinero sin operar en el sistema financiero de Dios es una falsa expectativa. Y no solamente es una falsa expectativa, es una manera incorrecta de pensar. Dios no falsifica billetes. Él tiene una divisa diferente de la que nosotros pensamos. Y esa divisa sí tú puedes tener la expectativa, y no es falsa, de poder recibirla. ¿Y cuál es esta divisa? La sabiduría de lo alto, sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría nos es dada a nosotros a través de varios canales. Volvamos a Malaquías, el capítulo 3, en el versículo 10 dice, les abriré las ventanas, plural. O sea, en el cielo hay un montón de ventanas. ¿Cómo son? No sé, nunca las he visto, pero lo creo, ¿no? Está escrito, existe. Y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces, no dice con puertas, no dice puertas, dice ventanas. Pero habla acá de una transacción, habla de un fluir, habla de un flujo. Entonces, las ventanas son con puertas. Las ventanas también nos permiten llevar cosas a través de ellas. En otras palabras, las ventanas son canales. Y muchos no piensan en estos términos, pero las ventanas definitivamente son canales. Ya hemos dicho que las ventanas en tu casa pueden canalizar luz, pueden canalizar o permitir el paso del aire fresco. Es más, si tú estás en tu sala, ¿no?, en el primer piso y de repente hay un incendio y quieres escapar, ¿no?, entonces puedes salir por la ventana. Entonces, a través de las ventanas hay circulación de aire o de luz o de personas, como pueda ser. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han pasado junto a un Kentucky Fried Chicken o Burger King, esos lugares de comida rápida, y ustedes pueden comprar comida para llevar en el carro, ¿no? Hay un acceso, entonces tú te cuadras junto a una ventanilla, ¿no? Y entonces tú quieres comprar, digamos, una hamburguesa. Entonces, ¿qué cosa ocurre a través de esa ventanilla, ¿no? Se convierte en un canal porque tú le pagas. Hay dinero fluyendo y luego te dan el vuelto. Dinero yendo, dinero viniendo. ¿O alguno de ustedes alguna vez ha hecho algún depósito en ventanilla en banco? Claro, entonces eso nos muestra que las ventanas también son vehículos de comercio. Porque el dinero cambia de manos a través de ellas. Ahora, obviamente, cuando hablamos acerca de las ventanas del cielo no canalizan dinero. Pongo esta ilustración para mostrarles que las ventanas definitivamente son canales. Y las ventanas del cielo no son canales de dinero porque en el cielo no hay dinero. O sea, habrá todo lo mejor que puedas pensar, pero en el cielo no hay dinero. Sin embargo, lo que ellas canalizan, de acuerdo con ese versículo, es la habilidad de Dios para generar las riquezas y abundancia en nuestras vidas. Ahora, vamos a hablar de una persona rica en la Biblia. Hay varias. Está Abraham, está Isaac, está Jacob. Podemos hablar acerca de David. Job mismo era rico. ¿Cuántos saben que Salomón era riquísimo también? Y cuando la Biblia habla acerca de Abraham, el padre de la fe, y Abraham fue llamado amigo de Dios, y él fue hallado fiel y era rico, ¿no? Es decir, una persona puede ser rica y justa, ¿no? Y una persona justa puede ser rica. ¿Están ahí o no?
Ok, ahora una persona codiciosa no es justa definitivamente. Pero Abraham fue un diezmador, ¿no? Leemos sobre eso en Génesis capítulo 14, y la Biblia dice que era riquísimo. Hay una conexión entre diezmar y ser rico. ¿Están ahí o no? Bien. Abraham fue un diezmador y era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Interesante. Eso nos dice a nosotros que él tenía varios canales a través de los cuales la riqueza fluía. Y Dios le dio a él varias formas o varias maneras en las cuales le llegó la bendición. Entonces, podemos decir, si el ganado bajaba de precio, no había ningún problema, porque él tenía plata y aún tenía oro. Si el mercado de la plata bajaba, ¿no? Entonces no había ningún problema, porque él tenía ganado y tenía oro. Entonces, vamos a describir la prosperidad de este diezmador, de este hombre de fe, de este hombre justo. Abraham tenía en primer lugar, riqueza diversificada. En segundo lugar, tenía una prosperidad a prueba de toda recesión. Y en tercer lugar, él tenía una bendición que fluía a través de múltiples canales. Y miren, hermanos, este enfoque multifacético es una protección contra las recesiones. ¿Cuántos saben que ellas inevitablemente vendrán? La clave está en tu preparación. No, si tu dinero te llega a ti a través de más de un solo canal, recuerden, las ventanas son canales. Dice ventanas, plural. Ten ese enfoque. Abre tu mente al enfoque de la prosperidad integral de Dios. Entonces, si tú tienes más de un solo canal, tendrás una sólida estabilidad financiera. Como estamos viendo en Malaquías, Dios utiliza diferentes ventanas o canales para derramar sobre nosotros bendición. Y esto significa que tú puedes tener diferentes flujos de ingresos que nos van a ayudar a nosotros a tener una mayor estabilidad financiera. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener estabilidad financiera? Entonces, esta serie les va a ayudar tremendamente. Ahora, digamos que tú ya eres un diezmador fiel, has recibido ideas de parte de Dios, estás realizando múltiples conversiones, trabajas con diligencia, tienes sabiduría, Dios te ha dado ideas, de repente estás comercializando un producto o algo, ¿no? O prestando servicios, ¿no? Y de repente comienzas a hacer más plata y se cumple la palabra donde dice que tú estás generando riquezas. Cuando llegues a ese punto, cuídate. Hay una advertencia en la Escritura. En la Escritura hay varios no sé a qué. Entonces, cuando llegas al punto en que operas bajo la bendición de Dios fluyendo a través de múltiples canales, no debes caer en la tentación de atribuir tu prosperidad a ti mismo. Y vamos a ver esa advertencia en Deuteronomio, el capítulo 8, sí, otra vez, en los versículos previos al versículo que hemos leído al principio. Versículos del 11 al 14 y el versículo 17. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Otra vez nos está llamando a vivir conscientes de la presencia y bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Están ahí o no? ¿Y cómo, no? ¿Cómo nos acordamos de Él? Bueno, la palabra de Dios nos conecta con Él a través de su palabra. La Biblia nos conecta con la palabra de Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que, o no sea que, comas y te sacies y edifiques buenas casas. Imagínense, la voluntad de Dios permite que tú puedas tener casas. Casa en la ciudad, casa en la playa, casa en el campo. No se escuchan amenes, pero que su mente sea renovada. Y edifiques no solamente casitas, buenas casas. Okay. Y en la casa del justo hay gran provisión. Y el Señor te hace abundar en bienes, dice la Biblia. Bien, en casas que habites, y versículo 13, miren esta riqueza, es semejante a la riqueza de Abraham, porque aquí se está hablando de ganado, de plata y de oro, ¿no? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro, suena a Abraham, ¿no? Se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, ¿no? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. Versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de lo que le pasó al
rey Nabucodonosor en Babilonia, ¿no? Toda la riqueza que ha acumulado este gran imperio que ha conquistado. Y bueno, fue echado ahí en el campo como una bestia. Fue humillado. Ahora, ¿saben ustedes lo que viene inmediatamente después del versículo 17? ¿Qué tal la revelación? El versículo 18, pues. ¿Y qué dice el versículo 18? Acuérdate del Señor, tu Dios, porque es Él el que te da el poder, la habilidad, los medios, los recursos, la capacidad para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, Dios no nos daría a nosotros esta clase de advertencias si no fuese por dos cosas. En primer lugar, tú podrías tener la tendencia de pensar que todo vino por tu propia mano, tu propia fuerza, tu propio poder. Pero la segunda razón por la cual Dios nos da esta advertencia es que también nosotros tenemos una participación en todo esto. Significa que tú vas a trabajar, tú vas a hacerlo con sabiduría, vas a crear productos y seguramente vas a tener que utilizar el capital. Entonces, como tú tienes una parte en todo esto, es fácil, ¿no?, levantarse en orgullo y pensar de la manera equivocada, atribuir nuestra riqueza y abundancia solamente a nuestros esfuerzos y a nuestra habilidad. Pero ese versículo es tremendamente aclarador, porque el poder para hacer las riquezas viene de Él y no de nosotros. Definitivamente, tú también tienes una parte. Esta es la parte de Dios, esta es la parte del hombre. Tú tienes algo que hacer, estás involucrado en esos procesos que generan dinero. Pero es específicamente por esta razón que Dios te advierte, para que no pienses que esta riqueza te vino por ti mismo. Separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, hay una cosa también que completa el versículo 18, que es una tremenda aclaración, el propósito por el cual Dios también nos da a nosotros esta capacidad de generar o hacer riquezas, ¿no? El propósito de la generación de toda esta riqueza es confirmar, es ratificar, establecer o hacer avanzar el pacto de Dios y el reino de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios nos bendice. Él quiere hacer algo en la tierra. Hermanos, cuando venga el día del rapto, tu casa de playa, tu casa de campo y la casa en la ciudad se van a quedar. Y todo lo que se aumentó en tu casa, ¿no?, mis guitarras se van a quedar. Si tienes carros, todos tus carros se van a quedar. El sencillo, los billetes, todo se va a quedar. Pero Él quiere que algo sea hecho en la tierra. Es importante. Entonces Dios no puede cumplir su misión de que el evangelio sea llevado a todo rincón del planeta si su pueblo no tiene dinero. Oír el evangelio es gratis. Llevarlo cuesta. Tener reuniones cuesta. Imprimir, grabar, transmitir, proyectar, difundir, predicar, enseñar la palabra de Dios cuesta dinero. Cuesta viajar para ir a predicar a otro sitio. Los locales, los edificios cuestan. Las oficinas cuestan. Esos recursos cuestan. Y por eso, cuando tú y yo somos bendecidos financieramente, entonces estamos en una excelente posición para financiar la obra de Dios, porque de eso se trata. Y esta es la razón por la cual Satanás ha atacado tanto la iglesia con respecto a este asunto de la prosperidad. O sea, el diablo quiere generar o producir en las iglesias una reacción en contra de la prosperidad o en contra del sistema, del legítimo sistema financiero de Dios. Entonces se burlan diciendo, el evangelio de prosperidad, y no saben lo que están hablando. Anda, habla con Abraham. Tengo una entrevista con Job, o con Jacob, o con David, o con Salomón, y te van a decir que toda esa riqueza les vino como bendición de parte de Dios, porque ellos caminaban en el temor de Dios y lo obedecían. ¿Están ahí o no? Entonces, en este asunto de las riquezas hay dos extremos. El primer extremo es cuando tú pones toda tu confianza en el dinero y haces que el dinero sea tu meta y tu objetivo. Repitan conmigo, el dinero es un medio y no un fin. Cuando tú pones el dinero primero en tu vida, como meta, como fin, estás adorando a Mamón. La codicia y el amor al dinero van a traerte tu ruina. Y Jesús se opone a eso. Ese es el primer extremo, que es terriblemente perjudicial. Pero el otro extremo también es muy malo. Es el permanecer en pobreza.
Y la Escritura nos muestra claramente que Dios no se encuentra en ninguno de esos dos extremos o en ninguna de estas dos zanjas a lo largo del camino en las cuales tú podías caer, pero demasiada gente se cae a un extremo o se cae al otro extremo. Vamos a ver este contraste. Ya saben que Proverbios es un libro de contrastes. Proverbios capítulo 10, versículo 15, dice que las riquezas del rico llegan a ser para él su ciudad fortificada, ¿no? Su fortaleza. Y el desmayo o la destrucción o calamidad de los pobres es su pobreza. Entonces acá tenemos una comparación establecida. En este caso es entre dos cosas opuestas. La primera nos habla del primer extremo, indicándonos que la gente rica pone su confianza en el dinero. El dinero les da a ellos favor, les da a ellos una buena posición, les da buenas cosas. Se pueden comprar ropa de marca, ¿no? Se pueden comprar carros de alta gama y pueden viajar a los Estados Unidos, a Europa, a donde quieran ir a cada rato con su familia. Y esas personas han aprendido a poner su confianza en el dinero y no en Dios. ¿Y cuántos saben que esa prosperidad es temporal y está destinada al fracaso? Y luego tenemos el extremo opuesto, ¿no? Que hay gente que también se cae en esta zanja del camino, en la pobreza de los pobres. La Biblia dice que les trae destrucción. Hermanos, la voluntad de Dios para con el hombre nunca fue pobreza. Él creó la tierra y la llenó de toda clase de cosas buenas. Del Señor es la tierra y su plenitud, no su escasez. Y Él enterró oro y plata y piedras preciosas, no para los hijos del diablo, sino para sus hijos, para que podamos disfrutar de las cosas buenas que Él puso allí para nosotros. Los cielos son los cielos del Señor y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No, los cielos ministran a la tierra ministra al hombre y el hombre ministra a Dios. Y la pobreza, hermanos, es algo que Satanás quiere atraer a la humanidad y eso es lo que ha hecho. Por lo tanto, no es una bendición. Ahora, hay personas que para justificar, ¿no? Para utilizar argumentos en contra del, entre comillas, evangelio de la prosperidad, ¿no? Dicen, no, pero Jesús era pobre, ¿no? Y te lanzan eso en la cara. Jesús era pobre, yo quiero ser como Jesús. Oye, un ratito, pon frenos. No te dispares a hablar ligeramente. Investiga, estudia. Jesús no era pobre. Es cierto que él no tenía millones de shekels en el banco de Jerusalén, ¿ok? En su cuenta, porque no existía ese banco todavía. Sin embargo, él nunca careció de recursos ni en su vida ni en su ministerio. Se los voy a decir de esta forma y en este formato. Jesús tuvo siempre lo que él necesitó. Y a esto la Biblia lo llama prosperidad. Jesús estuvo siempre abundantemente suplido y completamente provisto. Por ejemplo, ya de niño, cuando su familia necesitó huir a Egipto por causa de la ira del rey Herodes, ellos ya tuvieron la provisión para ir allí. Porque ¿cuántos de ustedes saben la historia en Mateo? De que los sabios de Oriente vinieron y abrieron sus tesoros y les trajeron riquezas, oro, incienso, mirra, y se los dieron. Y a través de esos recursos, José, María y Jesús pudieron viajar a Egipto y quedarse allí todo el tiempo que fue necesario. Cuando Jesús tuvo que pagar el impuesto del templo, le dijo a Pedro que mejor era irse a pescar que preocuparse. Y Jesús le habló acerca de un pez peculiar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, han leído en un libro de zootecnia, un libro de, no sé, de la biología marina? ¿Han escuchado ustedes del pez alcancía? No, le dijo a Pedro, no te preocupes, es mejor irse a pescar que preocuparse. Anda, echa el anzuelo y el primer pez que tú saques va a tener una moneda. Y esa moneda era justamente para pagar el impuesto por los dos. Ahora, ¿cómo supo esto Jesús? ¿Cómo supo Jesús que había un pez que se había tragado una moneda, la moneda exacta para pagar el impuesto para dos personas, ¿no? ¿Y cómo sabía que ese iba a ser el primer pez que iba a morder o picar el anzuelo? Eso lo supo por revelación. No me digan que la revelación no tiene que ver con tu provisión. Ideas, sabiduría de lo alto. Bueno, cuando Jesús necesitó suplir la necesidad de una joven pareja que se estaba casando en Canaán, ¿cuántos se acuerdan ustedes que se les había acabado el vino en las bodas de Canaán? No, él supo cómo convertir el agua en vino. Él supo cómo obtenerlo. ¿Cuántos saben que Jesús multiplicó los panes y los peces 2 ocasiones con multitudes de miles y miles?
Y él supo cómo hacerlo. No me digan que Jesús era pobre. Entonces, voy a decirlo de esta manera otra vez. Jesús tuvo siempre lo que necesitaba cuando lo necesitaba. ¿Cuántos se acuerdan de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Él no entró en camello, porque la profecía decía que él tenía que entrar en un pollino de asno, en asno, que nadie antes había montado, ¿no? Ahora, Jesús no tenía ningún asno. ¿Para qué comprarlo? Alguien se lo prestó. Interesante, ¿no? Entonces, de igual manera, cuando él necesitó el aposento alto para tener la última cena, la última Pascua con sus discípulos, no necesitó comprarlo. Alguien se lo prestó. Entonces la gente tiene la idea equivocada, ¿no? Que es que la verdadera prosperidad es que tú seas dueño de montones de propiedades y que poseas un montón de carros y todo eso, que seas el dueño de todo lo que tú necesitas. No, la verdadera prosperidad es poder usarlo cuando sea necesario. La necesidad es suplida y tú no tienes que ser dueño de ese activo. Entonces, cuando no me digas que Jesús era pobre, miren, en la Biblia nos dice claramente ahí en Lucas el capítulo 8 que Jesús tenía varios contribuyentes adinerados que apoyaban su ministerio. Hubo un gran número de mujeres ricas que aportaban a su ministerio y compartían con él sus bienes. Es más, Jesús cuando llamó a los 12 discípulos que tenían un trabajo a tiempo completo como pescadores, la mayor parte eran pescadores, él tuvo que asumir la carga económica para pagarles a ellos y para mantener a su familia. No me digan que Jesús era pobre. Jesús no fue pobre ni en la pasada eternidad, ni tampoco durante su vida y ministerio en la tierra, ni tampoco ahora. Jesús se hizo pobre en la cruz como nuestro sustituto. El rico se hizo pobre para que los pobres seamos enriquecidos. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, prosperidad, la verdadera prosperidad bíblica no significa tener millones en tu cuenta bancaria o ser el dueño de todo aquello que tú necesitas. Es simplemente tener lo que tú necesitas cuando lo necesitas. Y esto nos habla, lean los evangelios, Jesús tuvo siempre una continua fuente de provisión. Cuando él necesitó algo, le llegó a tiempo. Entonces, vamos a dejar de hablar un ratito de Jesús y quiero decir lo siguiente. Si tú operas en el sistema financiero de Dios, tú puedes tener como Jesús la expectativa de disfrutar de un suministro multifacético, es decir, varios canales a través de los cuales fluye la bendición financiera de Dios. Ahora, ¿cómo creamos dichos canales? Ya hemos hablado acerca de lo que Dios nos da para poder generar las riquezas. Y vamos a Isaías, el capítulo 55. Hay algo que tenemos que buscar. Ya les dije, hermanos, no busquen dinero, busquen a Dios. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 11. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Versículo 10, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, ¿no? Producen semilla y dan semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Acá hay un símil, una comparación del efecto de la lluvia, de la nieve sobre la tierra, ¿no? También ahora vemos lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Así será mi palabra que sale de mi boca, ¿no? De allá arriba. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo cual la envié. Entonces, cuando nosotros somos diezmadores, aquí vemos claramente aquello con lo cual Dios nos paga o nos retribuye. Sus pensamientos, su palabra, ideas, sabiduría de lo alto. Y esa palabra que Dios te da no vuelve vacía. Prospera en todo aquello para lo cual Dios la envió. Dios te recompensa con ideas, con pensamientos. Las divisas de Dios no son dólares, no son soles, no son euros, no son shekels. Son ideas, pensamientos y sabiduría de lo alto. Y obviamente esta sabiduría de lo alto va a requerir que tú trabajes. Y hemos hablado acerca de eso. Y muchos pierden lo que Dios quiere darles porque se enfocan primero en el dinero y no lo buscan a Él. Y lo que ellos no saben es que el dinero fluye a través de ideas dadas por Dios.
ese avión va a aterrizar. Quiero decirles lo siguiente, esta es la conclusión. Dios tiene algo listo para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tus papás existiesen, antes de que soñasen con tu existencia, ya Dios tenía algo listo para ti. Me refiero a ideas que vienen de lo alto, de arriba, un plan y un lugar para ti. Y mi pregunta es, ¿te atreverás a soñar con Dios? Estoy hablando acá acerca de ideas, de productos, de negocios o emprendimientos. Todo esto para que tú puedas operar en los procesos en los cuales va a haber conversión de esos productos o recursos primarios en bendición y provisión material para que tú la puedas disfrutar y la puedas compartir con otros. Mi pregunta es hoy, ¿te vas a colocar en la posición para recibir dichas ideas, dicha sabiduría de lo alto para poder implementarlas? Porque es Él, solamente Él, ciertamente el que nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces, hagámoslas. Oremos. Padre, gracias. Te buscamos a ti en primer lugar. Nos acordamos de ti, Señor. Tú tienes un plan. Hay algo que tú quieres hacer en la tierra. Somos materia dispuesta. Señor, he aquí que vengo, como dice tu palabra, para hacer tu voluntad. Tu voluntad, tus caminos, tus propósitos. Nos rendimos a ti, Señor. Nos humillamos delante de ti. Padre, entendemos que el dinero es un medio, no es un fin. Lo que buscamos es acabar nuestra carrera con gozo, llevar mucho fruto, que abunde para tu gloria. Señor, te agradecemos por instruirnos, por enseñarnos provechosamente. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y claramente podemos ver cómo esto siempre termina en una relación personal con Dios. La gente que escucha, ¿no? que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, te van a decir, no tengo tiempo. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para leer la Biblia o para orar. Estás trabajando mal. Estás al revés. No estás poniendo a Dios primero, sino a Mamón primero. Todo empieza con una relación personal con Dios. No hay atajos en esto. No hay un camino corto. No hay un atajo para eso. No, tienes que tomar el camino bajo y largo. El camino bajo es el camino de la humillación, es el camino en el sentido del cual tú te sometes a Dios y haces todo el proceso de manera cabal, lo sigues de manera cabal. No es la mentalidad microondas, o apretas un botón, todo automático. No funciona así en el reino de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y para tener una relación personal con Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo. Si aún no has recibido al Señor Jesús, aún no has nacido de nuevo, hoy día te digo, te es necesario nacer de nuevo. Si quieres hacerlo, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración de todo corazón. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Sé mi Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que el Padre te resucitó. Y recibo hoy el regalo de la vida eterna por la fe en ti.